En el nombre de Jesús quiero compartir algunos versículos muy conocidos para los que ya están bastante tiempo, ¿verdad?, atrás del Señor, pero es muy edificante a la vez, que nos va a ayudar a recordar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Vamos a 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17 dice así. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra dice que es inspirado por Dios. Lo que leemos es inspirado por Dios. Y dice que es útil para mí, para enseñar, como dice un hermano, para enseñarme. Para redarguir, dice, redarguir, el significado de redarguir, dice, implica contraargumentar, haciendo que el argumento se vuelva en contra de la persona que lo presentó. Entonces, si hay algún argumento que se levanta contra la palabra de Dios, entonces la palabra mismo, conociendo la palabra, va a ir, ¿verdad?, argumentando en contra de la persona que argumenta contra la palabra. Y nos enseña eso también la palabra. Supongamos que sabemos que, ¿verdad?, hablando de la eternidad, dice vida eterna. Cuando aceptamos a Cristo tenemos vida eterna. ¿Y quién puede decir otra cosa? ¿Qué es eterno? La pregunta es, ¿qué es eterno? ¿Y se puede pudrir, se puede perder, se puede o no? No, ¿verdad? Dios dice que es eterno. Entonces, esa misma palabra contraargumenta al que no cree que es eterno. Fácil. Y eso la palabra nos enseña, dice. Nos enseña, dice acá, es útil para esto, para enseñar, para redarguir, para hacer esas cosas de que uno dice una cosa por la palabra y la palabra misma empieza a decir esas verdades. Entonces, se defiende la palabra. Eso quiere decir redarguir. Y dice, útil para eso, para corregir, para instruir. Un hermano dice, es útil para enseñarme. Es útil para corregirme. Entonces, a mí, ¿verdad? Corregir, cada uno puede decir corregirme. Es útil para, dice, para instruirme a mí. Para en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a ir a Primera de Pedro. Capítulo 1, verso 17 al 19. Entonces, entendemos que la palabra es para enseñarme. ¿Qué me enseña primeramente la palabra? Vamos a ir encontrando en la escritura misma. Dice 17, Primera de Pedro 17 al 19 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La palabra me enseña que yo ya no soy del mundo, ¿verdad? En la escritura está. Que mi ciudadanía está en los cielos. Al aceptarle a Cristo como mi Salvador, mi ciudadanía está en los cielos. Pero ¿qué dice en este lugar donde estamos peregrinando? Dice la palabra, me enseña a conducirme en temor en todo el tiempo. Si yo invoco por Padre, dice, eso la palabra nos enseña. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir.
Esto conocemos por la palabra. Porque muchos de los que no creen al Señor no entienden esto. Dice, sabiendo eso, ya a muchos el Señor le enseñó y por eso conocemos. Esta palabra dice, nos enseña. Es útil. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto se entiende bien, ¿verdad? La palabra de Dios me enseña esto. Me enseña y yo puedo entender, ¿verdad?, que fui rescatado de esa vana manera de vivir, sin Cristo y sin Dios, dice la Escritura, en el mundo. Ahora soy de Cristo, soy su hijo. ¿Y por medio de qué soy su hijo? Dice, con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero, dice, sin mancha y sin contaminación. Y esto es lo que condena al incrédulo, ¿verdad? Le condena porque no cree a Cristo, que Cristo vino y murió por él. Y empieza a buscar otra forma de creer, ¿verdad? Pero porque no busca en la palabra. Y no se le abre, el Señor no le abre, a veces no se abre su entendimiento. Es como una criatura que suma 3 más 3, ¿verdad? Es 5, te dice. Y la palabra es bien clara, ¿verdad? La palabra es muy clara. Vamos a Isaías. Isaías 53. 53, 5 y 6. Dice Isaías 53, 5 y 6, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Imagínense, mi paz, tengo que saber que mi paz tengo en Jesucristo. Miren, dice, él herido por mis rebeliones, molido por mi pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y esto nos enseña la palabra. Yo entiendo esto. Usted entiende esto porque el Señor le reveló y la palabra te enseñó. Fue útil para usted, esta palabra fue útil para mí. Y dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que hace la diferencia. Entender esto es muy bueno, hermano. Entender que mi pecado está sobre el Señor y yo me encuentro sin pecado. Hay una resta muy grande ahí, hermano. Yo un día me voy a presentar delante de Dios y Jesús va a ser mi abogado. ¿Y qué va a decir Jesús? Yo pagué por este. Y usted se va a presentar delante de Dios y el pecado inicial tenemos, ¿verdad? Y se va a presentar y si solucionó el problema, va a decir Jesús, yo soy su abogado. Yo compré esto. Fuimos comprados, rescatados. Y esto sabemos porque es útil la palabra. Sabemos por la palabra. Entonces entendemos y no hay discusión ahí, ¿verdad? No hay forma de discutir esto. Por eso es importante aprender bien que mi vida es de Cristo. Mi salvación le pertenece a Cristo, a nadie le pertenece. Entonces yo estoy seguro, estoy tranquilo, porque dice, todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero hay un caso, hay más, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Imagínense. Por eso uno es libre de pecado, ¿verdad? Porque Jehová cargó sobre Cristo nuestro pecado. No es porque yo hice algo bueno, yo le quería algo a Dios, no es por eso. El que entiende esto y viene a recibir a Cristo como su Salvador, tiene muy grande es su ganancia. Pero el que no entiende esto y
y va por otro camino, pierde mucho. Pierde muchísimo. Es como supongamos nosotros vamos a la escuela, ¿verdad? Y aprendemos de a poco. A veces mi hija chiquitita me dice 2 más 2, 3 más 3, me dice es 5, ¿verdad, papá? ¿Verdad, papá? Me dice, no. Y a veces hace multiplicación, 3 por 3 es 5, dice. 3 por 3 es 5, dice. Ella todavía no está aprendiendo. Y muchas veces el Hijo de Dios todavía no aprendió la palabra y explica y va fuera de la palabra a veces. Y la palabra misma ahí le redarguye, le enfrenta. Pero nosotros como estudiamos, ¿verdad? Por eso es importante estudiar la palabra, ver, entender la palabra. Porque imagínese el que trabaja, ¿verdad? Dice, 30% te voy a pagar de tanto, le dice a los vendedores, a nosotros, yo soy vendedor también. Le dice, te voy a pagar 30%. Bueno, yo digo, de 100,000 es 30,000, digo al instante, ¿no? Si vendo 1,000,000 es 300,000. Pero, ¿y de 750? ¿Qué tengo que multiplicar ahí? 7 por 3, 21, 210,000. 5 por 3, 15, 15,000. 225,000, ¿verdad? Es rápido, pero por ahí sí viene, y yo no sé eso. Viene uno me dice, bueno, te voy a pagar 205. Ya está, ya, ese es el 30%. Y si yo no sé qué va a suceder, agarro esa plata y ¿quién sale perdiendo? Yo, ¿verdad? Por eso vamos a la escuela. Ahora estamos en la escuela de Dios. Yo debo de aprender y conocer la palabra para que nadie venga y me diga, mira, esto es así. Y si yo entiendo, entonces voy a usar como la división o como la multiplicación que aprendí en la escuela. Pero si en esta escuela yo no estoy aprendiendo, cualquiera me va a venir y me va a decir, bueno, pero te salvaste, pero hay algo más ahí. Pero por eso la palabra es útil. Es como una escuela, ¿verdad? Es útil la escuela para estudiar, para aprender, para que después nos sirva a nosotros, ¿verdad? Para que nadie te engañe, como dice. Porque por el camino, ¿verdad? Y ya va a ser poco el engaño, porque como decimos, ¿verdad? A veces caemos, ¿verdad? Sí o sí podemos caer. Igual si sabemos multiplicar, sabemos dividir, igual a veces nos joden, ¿verdad? Pero muy poco ya te va a joder si sabes multiplicar y sabes dividir. Y eso es también la palabra, es útil para eso. Puede ser que algunas cosas no entienda, ¿verdad? Pero si uno sabe dividir y sabe entender la palabra y recibe como útil de parte de Dios, le va a servir para su vida entera. Poco va a ser su error. Poco va a ser en la salvación su error, en el bautismo, en el Espíritu Santo, porque vamos conociendo más al Señor. Poco va a ser mi dependencia de mí mismo, porque mi vida le pertenece a Cristo. Y Cristo es mi dueño, y mi dueño se encarga por mí, me dice la palabra. Y si yo entiendo, entonces poca preocupación voy a tener cuando yo necesito. Porque voy a encontrar la palabra que Él está encargado de mí, Él es mi dueño. ¿Por qué tanta preocupación hay sobre el creyente cuando necesita algo? Porque no cree en la palabra, no pasó de grado en la escuela de Dios. Vamos a leer el Evangelio de Juan 17. No sé si voy a terminar mi lectura que tengo, ¿verdad? Pero vamos a ir controlando el tiempo también. Pero que el Señor también es dueño del tiempo, que puede atajar los segundos y minutos. Y ya lo hizo varias veces, yo creo. Conmigo, ¿verdad? Atajó el sol, el tiempo. Solía terminar mi reparto en 3 horas y me quedaba 1 hora para oscurecer y el Señor permitió, terminé en 1 hora. Quedó el sol así como Josué dijo una vez, quédate ahí. Y fue así. Después de terminar mi reparto me di cuenta que fue así. Todavía no oscureció. Y el Señor es dueño de los tiempos. El dueño de todas las cosas. Y así nos viene mostrando su poder, de a poco viene mostrando su poder. 17:3 dice, y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuánto problema hay en esto, verdad? Por eso hay diferentes enseñanzas, diferentes congregaciones. Solamente por no aplicar, por no instruirse en la palabra, por no corregirse en la palabra. Dice, esta es la vida eterna. Dice, que yo personalmente le conozca al Padre, que yo le conozca al único Dios verdadero y a Jesucristo. ¿Y para qué debo de conocerle a este Jesucristo y al único Dios? Para unificar, para que sea uno. Si no, voy a creer en, sabémoslo, San Fulano, Santa Fulana, San Patricio, San Ignacio, San Cosme. Todo el día va a haber un santo. No va a haber un único santo. Y siempre va a haber ahí, yéndome ahí, pidiéndole a ese que Él me ayude. ¿Y Dios? ¿Qué pasa con Dios? Pero si nosotros tenemos esta vida eterna, vamos a ese único Dios. ¿Cuántos casos hay en el Evangelio mismo, ¿verdad? Entre los creyentes hay diferentes pensamientos sobre esto. Es porque no entró en la escuela de Dios. No aprovechó o fue enseñado por una persona que no era el debido. No era una persona puesto por Dios para que le enseñe, entonces le enseñó mal. Imagínense si en la escuela no enseñaba 2 más 2 es 5. Iba a ser 5. Y vamos en Uruguay y era 4. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a discutir si nosotros aprendimos 2 más 2, 5. Y vamos a pelear porque nosotros aprendimos así. Vamos a defender lo que aprendimos. Y eso es lo que sucede entre un hermano de una congregación y otro hermano de otra congregación. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Porque una escuela es diferente a otra escuela. ¿Y por qué diferente? Porque la misma regla estaba ahí. Porque alguno agarra esa regla y tira, a veces sin entender todavía tira las cosas. Por eso es importante, dice, reconocer que es eterno esta vida que Cristo nos dio. Ahí lo dice todo, algo eterno no se puede perder, no se puede pudrir. Y la palabra mismo nos enseña eso. Y vamos leyendo Juan 6, 27. Juan 6, 27 al 29 dice, la palabra de Dios es útil, dicen, cuando comenzamos, ¿verdad? Útil para enseñarme, para redarguir, para corregirme, para que al fin de que ese hombre de Dios o esa hermana, esa mujer de Dios, sea perfecto. Esa es la idea. Imagínense si nos encontramos imperfectos. Nos encontramos delante de Dios un día, vamos a presentarnos todos delante de Dios. ¿Y qué va a reclamar Dios? ¿Con qué va a juzgar Dios? Con ¿verdad? Va a ser abierto y va a ser juzgado en nuestra vida a través de esto. Afuera de esto, como en la suma, como en la escuela, lo que aprendimos en la escuela, ¿verdad? Desarrollamos después afuera. Ahora estamos en la escuela del Señor, vamos a desarrollar afuera lo que aprendemos acá. Y va a haber el tiempo que tenemos que desarrollar lo que aprendimos acá. Así como en la escuela, va a llegar el tiempo que tenemos que usar la palabra. Y debemos de usar conforme a lo que está escrito. 27 al 29 vamos a leer. 6, 27 al 29 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica la obra de Dios? Alguno demasiado quiere trabajar en la obra de Dios, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Dice. Pero acá le preguntaron aquel tiempo ya. Dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él
ha enviado. Esta es la obra de Dios. Que yo crea. ¿Cuánto no cree? ¿Cuánto no cree y cree cualquier otra cosa? No cree al que Él, nuestro Dios, ha enviado, que es Jesucristo. Y cree cualquier otra. Como dice en la Escritura, ¿verdad? Hace leña y después hace su asado y después hace también para su Dios, dice. Y le pide cosas de esa parte. O sea de hierro, o sea de bronce. No tiene oído, dice. No tiene boca. No puede caminar, dice. Y igualitos son los que le adoran, dice. ¿En qué? No puede adorar a Dios, no puede oír a Dios, no puede ver a Dios, no puede caminar con Dios, no puede escucharle a Dios. Se le va a explicar la palabra de punta a punta. Vamos a estar semanas leyendo la palabra y si Dios no le abre y si es duro no va a entender. ¿Por qué? No puede. Porque su pensamiento está todavía sobre ese. Por eso la gente no cree en Cristo, porque dice, yo voy a leer la palabra, pero voy a ir otra vez a esa imagen. Y tales son los que, dice, igualitos son los que le adoran, dice. Y otra parte es mucho más fuerte. En Apocalipsis dice, demonios, los que adoran. Y dice, no dejaron sus imágenes, dice. No sé si en Apocalipsis 19. Después de tanto juicio, de tantas cosas que sucedió, ya dice, no dejaron sus imágenes. Y no dejaron de adorar a los demonios, dice. Y ni aún así no entienden. Impresionante es cuando somos ciegos, ¿verdad? Solamente nuestro Dios puede abrir los ojos de ellos para que puedan, los oídos de ellos para que puedan oír la palabra, para que puedan cambiar esa vida. Dios solamente puede cambiar, no hay otra forma que cambie. Por eso dice, si yo quiero hacer la obra de Dios, dice, tengo que creer, sí, que creáis en el que Él ha enviado. Y mucho que dice que yo quiero trabajar para el Señor. Vamos a Romanos 8. Esta palabra, dice, es útil para enseñarme a mí, para entender todo esto que está acá, ¿verdad? En la Escritura. Para corregirme a mí. Para que yo sea perfecto, dice el Señor. Para buena obra. Preparado, dice, para buena obra. Para cualquiera que quiera buscar a Dios, es útil esta palabra. Porque dice, es enviado por Dios. 8:31 al 39. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué vamos a decir a esto? Si Dios es contigo, ¿qué puedo yo decir? No hay nada que decir. Por eso dice el apóstol, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, con quién? Con Cristo, ¿verdad? Aclara. Con Él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahí es, que claro, esto no se entiende a veces. A veces no entienden. Nuestros propios hermanos no entienden. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió,
más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Empieza a hablar de algo. ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todos, todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién acusará? ¿Qué diremos a esto? ¿Qué dirán por esto, verdad? Si Cristo me amó. Y dice, aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué tranquilo queda mi corazón. ¿No queda tranquilo tu corazón después de escuchar esto? Y hay gente que duda otra vez. Hijos de Dios. No, yo estoy separado, dice. Yo hace rato perdí algo. Porque fallé con Dios, dice alguno. Y el enemigo entra y empieza a enturbar ahí. Empieza a trabajar esos problemas. Empieza a traer esos pecados, esos errores sobre aquella vida y empieza a bajonear. Ese es el trabajo del enemigo. Pero acá dice, ¿quién acusará? Dice, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ahí entra Satanás, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo. ¿Quién va a separar entonces? Por eso el apóstol dice, ensanchaos vuestro corazón. Engrandezca su corazón para que puedan entender esto. No sé si en Corintios dice, vosotros estáis estrechos, le dice a los corintios. El Hijo de Dios es estrecho con su Creador, se achica de su Creador. Por eso no quiere recibir esto a veces, no cree a veces esto, lee y no entiende a veces, porque su corazón es chico y no deja que la palabra more en abundancia ahí, para que pueda ser útil en su vida, para ser corregido, para ser instruido, para que sea perfecto, como dice la Escritura, un hombre, un hijo de Dios perfecto. Sin embargo, cada vez que comienza con error, cada vez está errando y errando, ya al último ya ni de acuerdo con la palabra se encuentra su vida. Su conversar ya no se puede hablar con tales. Y a lo último guarda su Biblia y empieza a discutir. Eso ya es locura. Ya no puede más, entonces guarda la Biblia y empieza a pelear, a querer redarguir, como dice. Y la palabra es claro. Entonces la palabra tanto le golpea y ese ya no está más bien, entonces empieza a pelear solo, como hombre, como carnal. Pero nosotros, como el apóstol Pablo defendía este evangelio, esta verdad, nosotros también podemos defender, pero tenemos que conocer la palabra, hermano. Tenemos que conocer para poder redarguir. Cualquier argumento que haya contra la palabra, si conocemos la palabra, vamos a, como dice, redarguir, corregir, instruir. Pero si no conocemos, hermano, porque como anoche escuchamos también, la corrección es, yo tengo que corregirme. No te voy a yo corregir a vos. Yo por medio de la palabra, yo y la palabra. La palabra me corrige a mí. Yo no te puedo corregir a vos, la palabra te va a corregir.
Pero si le dejas a la palabra que trabaje en tu vida, pero si no te ensancha esta palabra, es como venía a una escuela y no aprendiste nada. ¿Cuánto hay que no sabe sumar, no sabe dividir? Y para dividir tiene que calcular un rato. Para multiplicar una multiplicación tiene que pensar y pensar mucho y se equivoca, ¿verdad? Y estuvo en el mismo grado que en mi grado, nomás tuvo también. No hay diferencia. Por eso a Israel le dijo que comieron de la misma cosa, se alimentaron de la misma roca, que era Cristo, dice. Ahora nosotros nos alimentamos de esta palabra. En todo lugar se lee la palabra. Pero ¿qué dice una parte de Israel? No de todo ello se agradó Jehová. Y así también es ahora, hermanos. No de todo se va a agradar. Por eso que hay diferentes pensamientos, a veces diferentes ideas, ¿verdad? Mucho más cuando uno no es de la misma doctrina, de la misma enseñanza. ¿Por qué? A veces sube alguien que todavía ni no sabe multiplicar y tira algo, ¿verdad? Y ahí empieza el problema. Desde el púlpito tira y el otro aprendió así. Y se va con eso. Con ese error. Y nunca pregunta si está bien o no, sino crece así, pasan los años. 15, 20 años pasa y ya creyó eso. Se arraigó eso ahí, el error. Vamos a Tito. Vamos a leer, vamos a tomar como lectura nomás porque tengo ya poco tiempo. Tito. Tengo 7 minutos para terminar. Tengo 2. Tito 2, 1 al 5. Como lectura nomás, cómo nos enseña la palabra, ¿verdad? ¿Cómo nos enseña la palabra? Dice Tito 2, 1. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con las sanas doctrinas, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. No se escapan los ancianos. Las ancianas tampoco. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclava del vino, maestra del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudente, casta, cuidadosa de su casa, buena, sujeta a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esa es la idea de Dios. Eso nos enseña. Ahora vamos un poquito más. Dice, prudente, exhortando a sí mismo a los jóvenes. Tampoco se escapan los jóvenes. Exhortando a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú, dice, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buena obra. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Esto se explica sola, ¿verdad? Imagínense. Y esto es lo que se dejan de hablar ahora. Esto se deja de enseñar. No hay escape acá para nadie. Para los que trabajan, son los siervos que dicen. A veces, ¿verdad? El que trabaja es muy respondón a su patrón. Bueno, Alfredo me dijo, tengo que estar sujeto, había sido. Tengo que aprender la paciencia, me dijo en estos días, hermano. Me hizo escuchar un mensaje de su jefa, ¿verdad? Y me asustó. No es fácil, le dije, hermano.
Y él me dijo, tengo que aprender la paciencia. Digo, bueno, y así, hermano. Nadie se escapa. Como último quiero leer con usted, como leímos, ¿verdad? Era instruir, corregir. Esta palabra dice, vamos a Hebreos para hablar un poco más. Esta palabra es útil para enseñarme, para corregir, y esto habla de corregir. Todo lo que leímos habla de enseñar, de redarguir. Ahora este último versículo es una corrección, como el Señor. Hebreo 12, como lectura 5 al 11 y terminamos. Hebreo 12, 5 al 11. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces soy bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres naturales, ciertamente por poco día nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Eso es lo que hermano Alfredo seguro entiende bien de lo que hablamos, ¿verdad? A veces nos da gusto, ¿verdad? Yo entiendo bien, también nos da gusto cuando algo el Señor está tocando, queriendo cambiar en nuestra vida. Y el hermano Alfredo me dijo, tengo que aprender la paciencia. Pero nos da gusto, ¿verdad? Porque acá está tirando algo, cualquier cosa. Y tantas cosas suceden en ese momento. Nos da gusto. Pero dice que el Señor es el Señor de los espíritus. Y más bien Él nos corrige para nuestro bien. Como dice nuestro Padre, nos corregía como a ellos les parecía. Pero este Dios nos corrige diferente para nuestro bien. Por eso la palabra dice, es útil para corregirme. Esta palabra es útil para enseñarme, para redarguir y para corregir y para instruirme. Instrucción es muy diferente otra vez. ¿Qué hace en los cuarteles cuando hay instrucción? Tiene que dejar todas las cosas y venir y quedar como formar fila y juntarse, y viene uno y te dice, a discreción, dice. Y vos tenés que obedecer. No, dice. Y tienen que hacer al lomo. Pero es instrucción, es diferente, se aparta los buenos soldados de los malos soldados. Y ahí en esa instrucción se ve cuando uno levanta su pie o cuando uno, dice ya, y alza su fusil y ahí ya. Esa es instrucción. Y esta palabra instruir entra también, eso seguramente vamos a tocar más adelante. Y a veces ahí lo que nos da gusto cuando el Señor te dice, así como Israel, quédate Israel, ya no es más tiempo de irte. Le dijo, ahora aprovecha y subite Israel y tomá Canaán. ¿Y qué le dijeron? No, demasiado grandes son ellos. Después le dijo Jehová, no vaya a moverte. ¿Y qué hizo Israel? Ahora vamos a ir.
¿Y qué pasó en esa instrucción? ¿Cuántos murieron? ¿Y qué sucede también en nuestra vida? A veces el Señor te dice, quédate nomás, vas a aprender. Tranquilo nomás. Ahí vas a ligar, pero vas a aprender. Y de ahí nosotros tenemos que quedar quietos. Y cuando el Señor dice, avanza, ahora sí avanza, tenemos que avanzar. Ese es instrucción. Y esta palabra también es útil para eso. Seguramente vamos a llegar a ser instruidos, pero más adelante, ¿verdad?